Hola a todos, en el video de hoy vengo a resolver un ejercicio de investigación de operaciones por el método Simplex. Mi nombre es Sebastián Ruiz y junto a mis compañeros Laura Quintero y Juan Daniel Castilla venimos a resolver un ejercicio de maximización y un ejercicio de minimización. El ejercicio de maximización dice: un negocio se dedica a la fabricación de sillas y mesas. Cada uno consume un determinado tiempo en horas de los departamentos de corte y ensamble. Los departamentos tienen disponibles una limitada cantidad de horas de trabajo, como se muestra en la tabla. Entonces, analizando la tabla podemos ver que las mesas duran una hora en corte, una hora en ensamble y tienen una ganancia neta de 50. Que podemos ver que las sillas duran 2 horas en el corte, una hora en ensamble y tienen una ganancia neta de 80. Y nos dice que cada departamento tiene un tiempo definido. Son 120 horas máximo para corte y 90 horas para ensamble. El ejercicio nos pide determinar la cantidad a producir para obtener la máxima ganancia. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer en todo ejercicio de investigación de operaciones es hallar nuestra variable de decisión, que son la cantidad de mesas igualada a la variable x y la cantidad de sillas igualada a la variable y. Después vamos a hallar nuestra función objetivo, que es maximizar. Entonces tenemos maximizar z es igual a ¿qué? A la máxima ganancia, que es lo que nos pedían. Entonces ponemos los valores de la ganancia, que son 50 para las mesas, como lo tenemos en nuestra variable x, más 80 para las sillas, que es nuestra variable y. Y tenemos que sacar las restricciones, que son nuestro punto de apoyo para resolver el ejercicio. Nuestra primera restricción es x más 2y menor o igual a 120, que esta es la restricción para el departamento de corte. Después nos dice que es x más y menor o igual a 90, que es nuestra restricción para el departamento de ensamble, y la restricción de no negatividad, donde x, y tienen que ser valores mayores a 0. Nuestro paso 2 es convertir tanto la función como las restricciones en igualdades. Entonces, según el método Simplex, cuando tenemos un ejercicio de maximización y símbolos de menor o igual a nuestras restricciones, tenemos que agregarle una variable s. Por cada restricción se le agrega una variable s, como está en pantalla. Tenemos nuestra ecuación de la función igualada a 0. Tenemos nuestra primera restricción con nuestra variable s y nuestra segunda restricción con la variable s2. El tercer paso es realizar la tabla Simplex. ¿Cómo se llena una tabla Simplex? Con las ecuaciones que tenemos, que eran las restricciones. Como pueden ver, aquí está z, entonces llenamos z1. X, el valor es menos 50, se pone en la columna X. El valor de y es menos 80 y se pone en la columna Y. No tenemos variable s en la primera, ni S1 ni S2, y está igualada a 0. Y así se llena toda la tabla. Lo primero que hay que hacer para resolver un ejercicio por el método Simplex teniendo la tabla es hallar nuestra columna pivote. Y esta se halla tomando el valor mayor, el valor negativo mayor, que en este caso es el menos 80, ya que menos 80 es un valor negativo mayor a menos 50. Todos estos análisis se hacen solo a las variables de restricción, es decir, en x y en y. Teniendo ya nuestra columna pivote, vamos a hallar nuestra fila pivote, y esta se hace dividiendo el valor R entre el dato de la fila de la columna pivote, es decir, 120 entre 2 porque están dentro de la misma fila y el 2 está en la columna pivote, y esto nos da un valor de 60. Y hacemos lo mismo con el otro valor R del otro valor de la columna pivote, que sería 90 entre 1 y nos da 90. Entonces vamos a coger el valor menor que del producto de la división, que es 60. Como pueden ver, nos va a quedar un valor intersectado entre nuestra columna pivote y nuestra fila pivote, y este valor es 2. Según el método Simplex,
el valor interceptado debemos convertirlo en 1. Entonces vamos a tomar toda esta fila y la vamos a multiplicar por 1/2, ya que 1/2 por 2 da 1. Como pueden ver en esta tabla, los valores de la fila 1 y la fila 3 no cambiaron, solo cambiaron los de la fila 2 y nuestro valor pivote está convertido en 1. El método simplex también nos dice que tenemos que transformar en 0 los valores que están por encima y por debajo en la columna pivote. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos el valor de la fila que está en la columna pivote con el signo contrario. Lo multiplicamos por el valor de la fila 2 y se lo sumamos al mismo valor. Aquí está la ecuación. Entonces si tomamos 80 por el valor de la fila 2, que es 1 en este caso, y si lo sumamos a menos 80 nos va a dar un valor de 0 que se encuentra aquí. Otra prueba, si tomamos el valor de 1/2, entonces sería 80 por F2, es decir, 1/2 porque está respectivamente alineado, más el menos 50, y este valor nos está dando menos 10 que está acá. Hacemos este mismo procedimiento con la fila 3 para poder transformar los valores que están por encima y por debajo en la columna pivote, y nos queda esta tabla. En esta tabla simple podríamos decir que el ejercicio está terminado, pero tenemos una irregularidad. Es que en nuestra variable de decisión hay un valor negativo. Entonces tenemos que volver a realizar el mismo procedimiento de hallar nuestra columna pivote, que es el valor mayor negativo, dividir nuestros datos de la fila de la columna R entre los mismos datos de la fila. En este caso es el mismo 1/2 y nos da que nuestra fila pivote es la última, ya que la división fue menor. Entonces nuestro valor pivote es este valor de 1/2 y lo vamos a multiplicar por 2 para poder convertirlo en 1, como se ve acá abajo. Después vamos a volver a transformar los datos que están por encima del valor pivote a 0, tomando el mismo valor de la fila con el signo contrario. Como se puede ver, aquí está menos 10, aquí vamos a tomar 10, multiplicarlos por el valor de la fila donde está el valor pivote, es decir, la fila 3, y sumarlos al mismo valor de la fila. Entonces sería 10 por 1 que está en la fila 3 más menos 10, y esto nos da un valor de 0. Haciendo esto en la fila 1 y en la fila 2 nos queda esta tabla simplex, que como pueden ver en la variable de restricción X y en la Y todos los datos son positivos. Entonces terminamos nuestro ejercicio de maximización, pero nos falta leer los resultados. En el método simple nos dice que leemos en la columna hasta que encontremos un 1 y giramos a la derecha hasta el vector, hasta la columna R, y ese va a ser nuestro dato. Entonces tenemos que Z1 va a ser igual a 5400, que X1 va a ser igual a 60 y que Y1 va a ser igual a 30. Y así concluimos nuestro ejercicio de maximización. Bien, ahora vamos a seguir con el ejercicio de minimización. Este dice, en una compañía de computadoras se realizan dos tipos. La tipo A, que para su fabricación se necesitan 5 unidades de piezas para ensamble y 2 unidades de piezas para el sistema electrónico. Y el tipo B, que para su fabricación se necesitan 0.5 unidades de piezas para ensamble y 1 unidad de piezas para el sistema electrónico. Las piezas para ensamble cuestan 80 y las piezas para el sistema electrónico 45. Si la empresa quiere producir al menos 1000 computadoras de tipo A y 300 tipo B, determinar cuánto de cada material debe comprar para minimizar costos. Entonces analicemos la tabla. Nos dan dos tipos de computadoras, nos dan las unidades que necesitan para su ensamblaje, su sistema electrónico y el costo de cada una, y nos dan su producción. Pero en la producción hay una particularidad. Nos dicen que al menos o por lo menos deben hacerse 1000 del tipo A y 300 del tipo B. Esta frase por lo menos nos va a afectar en nuestro signo de desigualdad
de la restricción, ya que ahora mismo se está transformando en mayor o igual, ya que ellos dicen por lo menos 1000 computadores, entonces aceptan 1000 o más, pero no 1000 o menos. Entonces definamos nuestras variables. Tenemos la cantidad de piezas para ensamble igualada a la variable x, y tenemos la cantidad de piezas para el sistema electrónico igualada a la variable y. Vamos a definir nuestra función objetivo. El ejercicio nos dice minimizar costos, entonces vamos a minimizar la función z y vamos a poner igual a el precio de la cantidad de piezas de ensamble y de sistema electrónico. Entonces quedaría 80x más 45y. En las restricciones tenemos ambos computadores. El tipo 1 nos dice que son 5 unidades de piezas para ensamble más 2 unidades de piezas para el sistema electrónico. Debe ser mayor o igual a 1000 computadoras. Y nuestra segunda restricción, que es el computador tipo B, nos dice que 0.5 unidades de piezas para ensamble más 1 unidad de piezas para sistema electrónico va a ser mayor o igual a 300 computadoras. Y nuestra constante de no negatividad, donde x y y son datos o valores mayores a 0. Ahora en nuestro segundo paso vamos a convertir la función y la restricción en igualdades. Lo vamos a hacer de la misma manera que en maximización, ya que el signo es el mismo, mayor que. Entonces igualamos nuestra función a 0, y en nuestras restricciones vamos a agregar la variable s a cada restricción. Ahora vamos a llenar nuestra tabla simplex. La llenamos de la misma manera que maximización. Tenemos z, 1, x, menos 80 y en y 45, menos 45. No tenemos ni S1, ni S2, ni R en el primero, que recuerden no es nuestra función objetivo. En la segunda fila, que es nuestra primera restricción, no tenemos z, tenemos en x un valor de 5, en y un valor de 2, tenemos 1 de nuestra variable S1, no tenemos S2 y está igualado a 1000. Y en la segunda restricción, que es el segundo tipo de computador, el tipo B, no tenemos z, tenemos 0.5 en x, tenemos 1 en y, no tenemos S1, tenemos un S2 y está igualada a 300. Para determinar nuestra columna y nuestra fila pivote es de la misma manera que maximización, pero con una particularidad. Aquí no vamos a tomar el mayor valor negativo, vamos a tomar el menor. Entonces es menos 45. Para la fila pivote, si es de la misma manera, dividir el valor de la columna R entre el dato de su misma fila que pertenece a la columna pivote. Entonces sería 1000 entre 2 que da 500 y 300 entre 1 que da 300. Entonces vamos a escoger el menor valor, que sería la fila 3. El dato intersectado es nuestro valor pivote, pero como pueden ver ya está en 1, entonces no tenemos que transformarlo, pero sí debemos transformar nuestros valores que están por encima de nuestro valor pivote a 0. Entonces vamos a hacer el mismo método para transformar los valores de la columna pivote a 0, que es multiplicar el mismo valor con el signo negativo por la fila donde se encuentra el valor pivote más la fila que queremos cambiar los datos. Entonces lo hacemos de esta manera y nos queda esta tabla simplex, donde el ejercicio aún no está terminado porque en nuestra variable de decisión x aún tenemos un valor negativo. Entonces tenemos que hacer el mismo procedimiento. Tomamos el valor negativo, dividimos la columna R entre los datos de su misma fila que están en la columna pivote y escogemos el nuevo resultado. En este caso, nos dio 4 el valor pivote. Aquí sí tenemos que transformarlo a 1. Entonces vamos a dividir todas las filas 2 entre 4 y nos dan los resultados de la tabla que está debajo. 4 entre 4 da 1, un medio entre 4 da un cuarto,
menos 2 entre 4 da menos un medio y 400 entre 4 da 100. En este caso tenemos que transformar los datos que están por encima y por debajo de nuestro valor pivote a 0. Vamos a realizar el mismo procedimiento. Multiplicar el valor, el mismo valor con el signo contrario por la fila donde se encuentra el valor pivote y se lo subamos a la fila donde vamos a cambiar los datos. Eso lo hacemos en la fila 1 y en la fila 3. Y nos da esta tabla simplex donde vamos a leer los resultados. Como pueden ver, ya en las variables de decisión no hay valores negativos. Entonces tenemos que nuestro z cuando vale 1 es un valor de 19.250. En x1 tenemos un valor de 100 y en y1 tenemos un valor de 250. Entonces escribimos nuestros valores y así terminamos el ejercicio de minimización. Espero que ambos ejercicios les sirvan de ayuda, que les guste el video y que dejen muchos likes. Muchas gracias.